La Organización Mundial de la Salud considera el linfoma en el top 5 de muertes prematuras y es más predominante en hombres. Mi nombre es Ana Luisa Fierro Castillo y el día de hoy les vengo a presentar el proyecto de titulación con nombre Eficacia en la inmunoterapia para el linfoma de No-Hodgkin. Los asesores que estuvieron presentes durante el desarrollo de este proyecto fue Cristian Chapa, Yasmín Stevens y Carla Guerrero. Comencemos. Me gustaría explicarles un poco del contenido de la presentación de esta defensa de proyecto, en el cual tenemos como primera instancia la introducción. La introducción, me gustaría darles un poco de contexto y familiarizarlos con el tema principal, el cual es el linfoma de No-Hodgkin. Así hablarles un poco del sistema linfático y un poco de los tratamientos que estos pueden llevar a cabo. También me gustaría presentarles la pregunta de investigación que fue base en nuestro proyecto. Asimismo, presentarles los criterios de inclusión y exclusión, como los objetivos o las metas presentadas durante el proyecto, para llevar a cabo así una metodología basada en el prisma de una revisión sistemática y con esto llegar a una conclusión pertinente y saber identificar las limitaciones que podemos presentar durante el proyecto. Asimismo, me gustaría presentarles las referencias que brindan los hallazgos presentados. El linfoma de No-Hodgkin es considerado un cáncer desarrollado en el sistema linfático y este es parte importante del sistema inmune donde se presentan ciertas células blancas con cáncer. Este se puede clasificar como agresivo e indolente. Agresivo significa que tiene un desarrollo más rápido e indolente su desarrollo es un poco más lento. En los agresivos es necesario llevar un tratamiento inmediato y en los indolentes se le puede dar un seguimiento al paciente. El sistema linfático consta de los vasos linfáticos, el vaso conductor, los ganglios linfáticos, el tronco, entre otros. Y es aquí donde se presentan tres funciones principales. La primera de ellas es la absorción de grasas que se realiza en el tracto gastrointestinal por medio de las placas de Peyer. La segunda función del sistema linfático es el transporte de líquidos. Esto se da cuando existe una mayor presión en los vasos capilares y este es regresado a los vasos linfáticos para la circulación. La tercera función del sistema linfático es la respuesta inmunitaria. Y es aquí donde el sistema linfático, por medio de la circulación, permite que el sistema inmunitario circule, circule a los ganglios linfáticos, así como las células macrófagas, que suelen ser una célula muy importante para el sistema inmune. Nosotros contamos con 450 ganglios linfáticos aproximadamente. De me gustaría presentarles aquí en este diagrama la composición de un ganglio linfático, en el cual me gustaría destacar que en la corteza se encuentran los linfocitos B, las células macrófagas o las células dendríticas. Es aquí donde se hace la presentación de antígenos T con los linfocitos T que se encuentran en la paracorteza. En la médula, que es la parte final del ganglio o la parte central del ganglio, es aquí donde se presentan las células B y es estas las que producen anticuerpos en muchas cantidades. Los linfocitos B o las linfocitos B o células B se desarrollan en la médula ósea y estos se llaman linfocitos B porque se desarrollan en la médula ósea por sus siglas en inglés bone marrow. Estos promueven la destrucción de cualquier virus, patógeno o bacteria y secretan grandes cantidades de anticuerpos que se unen al antígeno. Los linfocitos T terminan su desarrollo en el timo, es por eso que se llaman linfocitos T, y es en estas células donde se hace el reconocimiento de las células infectadas por medio de proteínas localizadas en la parte exterior del mismo. Este es un diagrama de la activación de células T y la activación de células B en presencia de un virus o una bacteria. El linfoma de No-Hodgkin se encuentra presente en células B y T. Y como se había mencionado antes, se considera el top 5 de muertes prematuras. Se cuenta con una subclasificación y esto se subclasifica según su mecanismo y la etapa de madurez. En este diagrama que les presento es un diagrama donde se ve la presencia de células cancerígenas o benignas para el paciente. El sistema inmune detecta y destruye las células anormales. Existen varios tratamientos funcionales para el paciente.
con el linfoma para el linfoma de non-Hodgkin. Sin embargo, no se ha visto una mejora prolongada para el mismo. Por lo tanto, se implementa esta ventana de inmunoterapia. Existe una gran variedad como lo es anticuerpos monoclonales. Ellos actúan como inhibidores de puntos de control y aquí podemos ver presente el CD19, el CD20 y el CD30. También tenemos la terapia con virus oncolíticos, que esa es la combinación de quimioterapia y radioterapia. Asimismo, tenemos la terapia con células T. Este es cuando al paciente se le modifican sus células y por medio de una sus células T, perdón, y por medio de una transfusión se le vuelven a ingresar al paciente. Es importante también aquí mencionar un poco del antígeno C19. El antígeno es aquella sustancia indiferente al cuerpo que es capaz de inducir la producción de antígenos. El antígeno C19, Cluster of Differentiation, por sus siglas en inglés, es un antígeno expresado por los linfocitos B con el objetivo de dirigir una respuesta inmunitaria. A la par me gustaría mencionarles un poco de las fases clínicas, ya que este proceso es necesario en los ensayos clínicos para garantizar que los nuevos tratamientos sean mejores que los existentes. Este nuevo tratamiento debe pasar por 4 fases para garantizar su propósito. En la primera fase se va a determinar la seguridad del fármaco y se va a buscar la manera ideal de administrarlo. En este van a ser en población de sujetos sanos. Su objetivo principal va a ser la seguridad y tendrá una duración corta. En la fase 2 se va a evaluar si el fármaco responde a un cáncer en específico. En este se van a utilizar pacientes con criterios de selección estrictos, se evaluará la seguridad y eficacia y será una relación también corta. En la fase 3 se determinará si el fármaco o el tratamiento es mejor que uno estándar. En este son pacientes con menos criterios estrictos. A ellos se les puede inducir un placebo o un fármaco similar. Aquí se evalúa la eficacia, la efectividad y la seguridad y tiene una duración larga, ya sea meses o años. En la fase 4 se van a determinar los beneficios a largo plazo y los efectos secundarios. En este entran todo tipo de pacientes. Se evalúa como primer objetivo es la seguridad y esta puede ser una duración corta o larga dependiendo el resultado del fármaco. Por lo tanto, me gustaría presentarles un poco la pregunta de investigación. ¿Cuál tratamiento basado en inmunoterapia y con relación al C19 ha logrado una tasa alta de efectividad en los pacientes con linfoma de Non-Hodgkin? Para esto es importante identificar también los criterios de inclusión y exclusión que se llevaron a cabo durante este proyecto. Como inclusión tuvimos aquellos artículos de investigación que tengan relación al linfoma de Non-Hodgkin. También buscamos aquellos artículos que tuvieran relación al tratamiento de inmunoterapia y aquellos que indiquen una tasa de respuesta antigénica. Se excluyeron aquellos que tuvieron antigüedad de más de 5 años, que estuvieran en un idioma distinto al inglés y que se clasifique como revisión sistemática o de comentario. También aquellos que no permitían acceso completo. Para esto, pues tendremos unos objetivos o metas esperadas. La primera de ellas se tendrá que evaluar la eficacia en la inmunoterapia en el linfoma de Non-Hodgkin con relación al antígeno C19. Para lograr esto, se tendrá que describir la morfología de las células del linfoma de Non-Hodgkin, también relacionar los tratamientos actuales del linfoma con la inmunoterapia y comparar la tasa de efectividad de las inmunoterapias. La metodología que llevamos a cabo fue desarrollada por una revisión sistemática de Cochrane. En esta nos dice que primero tendremos que identificar las fuentes de información que tendremos disponibles, la estrategia de búsqueda que se pondrán en las fuentes de información, en las bases de datos. Para ello llevaremos a cabo un proceso de selección de estudios y así extraer los datos más importantes. Para la tabulación de los resultados, para contestar nuestra pregunta de investigación, se requiere identificar la lista de los datos que estamos buscando. Asimismo, se requiere evaluar individualmente cada registro con el riesgo de sesgo para así poder tener un síntesis de resultado favorable y llegar a unas conclusiones pertinentes. Y no menos importante, saber identificar nuestras limitaciones que tuvimos durante el proyecto. Como fuentes de información, tuvimos 2 bases de datos disponibles. En este caso fue PubMed, el cual arrojó 135 registros, y ScienceDirect tuvo un resultado de 2,314 resultados. La estrategia de búsqueda que se llevó a cabo en ambas bases de datos fue Non-Hodgkin Lymphoma and Immunotherapy and CD19.
Esta fue la primera estrategia de búsqueda que se puso formalmente desde el primer momento que desarrollamos este proyecto y no hubo alguna modificación. Para el proceso de selección de estudios se desarrolló el diagrama de flujo de Prisma, en el cual tuvimos un primer filtro que en este eliminamos aquellos que fueran duplicados, aquellos que tuvieran herramientas de automatización, ya sea que sean de libro, comentario, revisión sistemática, entre otros, y aquellos que no tuvimos acceso completo. En estos fueron los 4 registros que se quedaron duplicados y estos los podemos encontrar en Science Direct y en PubMed. Los dejo aquí para que ustedes tengan la visualización. El segundo filtro que se aplicó fue después del cribado y en este nos ayudamos con los gestores de referencia Mendeley y OneNote para poder identificar todos los registros, tenerlos bien registrados. Y aquí descubrimos que algunos no tenían resumen disponible y algunos su clasificación fue revisión sistemática, por lo cual fueron eliminados. El tercer registro fue después de un exhaustivo análisis de todos los registros. Llevamos una lectura de todos los abstracts y de ellos se excluyeron aquellos que no estaban relacionados a los criterios de exclusión o aquellos que no aportaban. Se excluyeron aquellos que estaban basados en mielomas o leucemias que no relacionaban al linfoma de Non-Hodgkin o al antígeno C19, que no se basaban en la efectividad del tratamiento, que no relacionaban a la inmunoterapia, que estaba basado exclusivamente en citoquinas y aquellos que no brindaban información importante para el análisis penal. Algo importante de resaltar aquí que fue que buscamos 9 registros para su recuperación. Con las gestores de referencia Mendeley y OneNote te da acceso a los registros de manera legal. Entonces fue una de las herramientas que nos pudo apoyar para obtener la mayoría de los accesos. Sin embargo, pues esos 9 no los pudimos obtener. Entonces se optó por mandarle un correo a los autores para la recuperación del artículo. Como no se obtuvo éxito, pues decidimos no seguir con esa dinámica. Por lo tanto, se mandó un correo general para los asesores, en el cual se le pidió el apoyo para la recuperación de 9 artículos. Y de esta dinámica, el profesor Cristian Chapa me apoyó mandándole un correo al servicio interbibliotecario de UTEP para la recuperación de los 9 y fueron exitosos, pudimos recuperar esos 9 artículos. La lista de datos que vamos a ver en la tabulación de resultados, primero vamos a encontrar la referencia para tener un registro del mismo y no pierden el seguimiento. También tendremos el subtipo del linfoma de Non-Hodgkin, encontraremos la combinación del fármaco o tratamiento, el target dose, también vamos a encontrar el valor de P. ¿Por qué el valor de P? Porque este es un valor estadístico que nos indica que el tratamiento es fiable. Si el valor de P es menor a 0.5, indica que el resultado es clínicamente importante y por lo tanto estamos evaluando la efectividad de un fármaco, era un valor importante que resaltar. La fase es, como antes ya se había mencionado, es algo muy importante para ver en qué fase se encuentra el tratamiento y la tasa de respuesta general, completa y de supervivencia. Los 11 registros fueron evaluados por el sesgo con la herramienta utilizada OHAL Pro Tools. Fueron sometidos a 11 preguntas, del cual el rango de respuesta era más, riesgo de sesgo definitivamente bajo y menos, definitivamente alto riesgo de sesgo. Esta fue la visualización completa de los resultados que obtuvimos de esta evaluación. Aquí podemos ver que en promedio todos fueron un riesgo de sesgo definitivamente bajo, a excepción de la referencia 44, que en la pregunta 8 menciona, ¿podemos confiar en la caracterización de la exposición? Yo definí que era menos, era definitivamente alto riesgo de sesgo porque no nos indicaba el valor de P. Entonces no me dio la confianza para confiar en ese parámetro. Estos son los 11 registros que vamos a encontrar en nuestra tabulación de resultados.
Aquí lo que podemos resaltar, el más antiguo que tuvimos fue el del 2019, fue por Doppler, y pues estos son los 11 registros que veremos en la siguiente tabulación de resultados. Algo importante mencionar de los registros es que hubo una variación de este RR non-Hodgkin lymphoma, que significa Relapsed Refractory B-Cell non-Hodgkin lymphoma. Este es una clasificación de los subtipos del linfoma de non-Hodgkin más agresivos. En este se encuentra el linfoma folicular, el linfoma marginal, el linfoma de células grandes B, entre otros. Algo importante también que identificar aquí es cómo fue la dosificación de los fármacos. En algunos casos fueron células por kilogramo y en otros casos fue microgramos sobre metro cuadrado. También aquí les resalto un poco el valor de P, que fue el ejemplo en el sesgo, en el cual podemos ver que pues no hubo valor aquí. Sin embargo, en la número 42 y en la número 40 también no tuvimos algún registro en estos dos, pero sí lo mencionaban en el registro, solo que de una manera no tan clara, por lo tanto se optó por no ponerlo ya en la tabulación. Estos registros, que fueron la gran mayoría, tuvieron adicional a un fármaco de ciclospamida que se administró en 300 miligramos sobre metro cuadrado por día, y también se le administró fluradabina por 25 miligramos sobre metro cuadrado por día. También podemos ver una variación en la combinación del fármaco. Algunos de ellos se van a repetir en otros, y es importante pues identificar cuáles fueron los otros fundamentos o efectos que tuvieron esos pacientes. Algo también importante, la forma en que se reorganizó esta tabulación fue de manera descendente de la tasa de respuesta general, donde podemos identificar que los dos primeros tuvieron una tasa de respuesta general de 92 y el 86%. En la primera, lo que lo diferencia a todas las demás, o alguna que otra que tenía este mismo fármaco, es que a este se le administró 500 miligramos sobre metro cuadrado por día de ciclospamida y 30 miligramos sobre metro cuadrado por día de fluradabina. Es un poco más alto, en el otro eran 325, en este son 500 y 30. Sin embargo, podemos observar que la tasa de supervivencia es del 44%. Como no estamos evaluando la seguridad, probablemente aquí hay un foco rojo que debamos de notar, que esto es algo, no una manera ideal de administrarlo. El otro que tuvimos con un porcentaje bastante alto fue el de la referencia 35, que tiene la combinación del fármaco de lisacotamab con maralocel. En este se dosificó 100 por 10 a la 6 células por kilogramo, y adicional a este se le administró rituximab en diferentes dosis y con como diferente cronograma. A todos se les administró 375 miligramos sobre metro cuadrado de rituximab, y en el cuerpo de este fármaco varía las dosificaciones y los días. Algo importante que notar aquí es que la tasa de supervivencia fue del 92%. Y me gustaría también explicarles que en el año 2018, Eva Fernández y colaboradores implementaron el tratamiento rituximab por vía intraviteo, y ellos concluyeron que este resultado puede ser efectivo y seguro para los pacientes con linfoma de Non-Hodgkin, y lo concluyeron como una buena opción terapéutica. Fue algo de las bases de mis antecedentes, entonces me llamó la atención que se relacionó al final. Para concluir, la morfología de las células del linfoma de Non-Hodgkin, existe una amplia gama de subtipos del mismo. Ellos pueden tener reacciones diferentes y se puede clasificar como linfoma indolente o agresivo. Relacionando los tratamientos del linfoma de Non-Hodgkin, el CD19 es un gran antígeno de reconocimiento en el desarrollo de un tratamiento de inmunoterapia. La terapia de células T con lisocatageno con maralocel más rituximab se considera que representa un tratamiento potencial para el linfoma de Non-Hodgkin. La terapia de células T con CD19 se considera una gran opción terapéutica, dando una ventana hacia un beneficio prometedor para el paciente. Sin embargo, es importante
de notar que tuvimos limitaciones durante el desarrollo de este proyecto, el cual pues no se midió, no se analizó la efectividad en base a los efectos secundarios, tampoco se analizó la efectividad en base a las citoquinas que se vieron presentes durante o después del tratamiento, la seguridad no fue evaluada, se consideraron las diferencias de subtipos de linfoma de Non-Hodgkin. También las evidencias presentadas son de forma general, por lo tanto puede haber diferencias en las características básicas, ya sea de edad, género, padecimiento, grado del mismo y los tratamientos previos a los que fueron sometidos los pacientes. Las recomendaciones que les puedo dar a los siguientes valientes para este proyecto de titulación es estructurar en base al subtipo RR-B non-Hodgkin linfoma, ya que se considera una agrupación de los subtipos del linfoma non-Hodgkin y se cuenta con más aportaciones en las bases de datos. También analizar los resultados de experimentos in vitro y en animales, inspeccionar las citoquinas o los efectos adversos, determinar las fases clínicas, a lo mejor en la ecuación estratégica, utilizar Cochrane, instalar un gestor de referencias, preferentemente Mendeley, y reorganizar en un Excel cambio o aportaciones, así como también evaluar la seguridad de los tratamientos e identificar el efecto adverso más presente. Estas fueron las referencias que presentan los hallazgos presentados. La primera es la de Eva Fernández y colaboradores, que fue la del rituximab, que me gustaría resaltar. Y la segunda que me gustaría resaltar es el trabajo de Wang, que es la referencia 38, en el cual ellos hicieron la combinación de el antígeno 19 y el antígeno 22. Creo que también podría ser un buen factor a analizar e investigar.